En ¿Cómo va la efecto, dinámica? hemos pasado una vacación donde el señor presidente de la República nos puso a trabajar. Y qué bueno, porque hemos pasado revisando listados de maestros que teníamos registrados en el CIGE, se llama la plataforma, donde había que instalar todo el registro de nuestros empleados docentes y no docentes. Y de ahí han sacado ellos los listados que van a convocar para vacunar. De hecho, ya ayer recibimos listados de cada municipio, donde ya estaban la convocatoria para el lugar y la hora para aplicarse la primera dosis. Mañana a las 8 de la mañana ya en todo el país hay instalados centros de vacunación donde van a atenderse a los docentes y no docentes de nuestros colegios privados. Generalmente están instalados en unidades de salud, donde vamos a acudir los maestros de los colegios privados. Y esto nos llena de alegría, porque realmente, pues, ustedes saben, va a dar esto mayor garantía de seguridad al padre de familia y que el estudiante también se sienta como más tranquilo de acudir al aula nuevamente, a retornar al aula. Se hablaba que es un poco más de 10.000 maestros los que van a ser vacunados. Yo creo que tienen que ser más, porque hay un número de docentes que tenemos en los colegios privados que no sé cómo lo vamos a tratar, porque son docentes que no tienen DUI, porque son docentes internacionales. Estamos hablando de los colegios bilingües y biculturales que solo cuentan con pasaporte y que obviamente tienen los permisos de trabajo en el país, pero no tienen DUI. Y la plataforma SIGES de repente pues no permite la inscripción o el registro de un docente de esa forma. Entonces yo creo que podríamos llegar a unos 15.000 mínimo que pudiéramos estar vacunándose al final de todo el proceso entre docentes y no docentes. Obviamente aquí hay que esperar los ajustes que hay que ver, porque hay casos pero tan específicos en el tema de estos que son docentes internacionales, otros que son docentes que tienen algunas licencias especiales. Recuerden también de que estamos por finalizar en el colegio bicultural un año escolar en estos meses y preparándonos para iniciar el próximo año escolar 21-22. Entonces todo esto nos lleva a que va a haber un periodo de ajustes de inscripciones y registros. ¿Cuántos son los que no tienen DUI? No tenemos cantidades así específicas ahorita. Estamos esperando que el Ministerio de Educación, mediante su plataforma SIGES, pueda dar números de acuerdo a esa calidad de docentes. Nosotros hemos descubierto esa anormalidad porque la comunicación que tenemos con los colegios nos han permitido que nos consulten qué hacemos con estos casos. Entonces nosotros tenemos que canalizarlos por el momento con las oficinas respectivas del Ministerio de Educación para poder resolver esos datos. Y mañana se inician clases. ¿Cuántos colegios cuentan con la certificación para poder ser estos semipresenciales? Nosotros habíamos sondeado que ya teníamos más del 60% antes de vacación, pero esto iba creciendo mucho más rápido, porque solo se trataba de hacer la revisión última al plan retorno de cada institución educativa para poder otorgar el permiso de reapertura. Entonces, creemos que mínimamente el 95% de colegios privados podríamos estar ya con estos permisos de retorno, aunque recuerden ustedes que nosotros no empezamos clases el día de mañana, no empezamos clases ni siquiera en esta semana. Estamos la mayoría de colegios privados empezando clases por el 20-26 de abril y los demás, algunos hasta el 3 de junio, porque cada colegio, gracias al plan que se ha elaborado de parte del gobierno, han permitido que la opción del día que se va a empezar sea de cada colegio y la forma de cómo empezar también. Entonces eso ha dado también garantías de que no expongamos al contagio a nadie de la comunidad educativa que interviene en este proceso de la educación. ¿Cuántos centros educativos privados son en todo el país? Educación privada, tenemos 1.009 colegios que habían sido registrados en la última entrevista que dio el Ministerio de Educación. Nosotros de ese número es que hablamos,
porque es lo que ha dado como oficial el Ministerio de Educación ya hace como 2 años. Después de entonces no conocemos cómo ha ido la variación de nuevos colegios que puedan haberse instalado o los colegios que pueden haberse cerrado legalmente. Es significativa la cantidad de estos docentes que no tienen DUI y no han podido ser registrados en el SIGE. Usted dice que no puede dar un dato, pero es algo significativo. Es significativo en el sentido de que pues es un sector importante que debe de ser atendido. No sabemos si pueden haber, bueno, por decirle, no pasan de 40 colegios bilingües y biculturales en este país. No son muchos, ¿verdad? O sea, no estaríamos hablando ni siquiera de 300 maestros, pero son casos que están ahí y que hay que tratarlos, ¿verdad? Y que no dudo que el Ministerio de Educación hoy mismo va a resolver qué hacer con esos casos. Y también con otros casos que tenemos de docentes que de repente estén fuera del país por vacación o por alguna otra razón. O sea, todos estos casos son como ajustes que vamos a tener que ir haciendo en el futuro para poder tener el 100% de docentes ya totalmente vacunados el día que el colegio va a iniciar sus clases semipresenciales. Solo me gustaría saber también cómo ha sido también la respuesta por parte de los padres de familia, cuál ha sido el porcentaje de quienes sí han accedido a enviar a sus hijos a las aulas. Hay que decir que el retorno a clases semipresenciales se ha vuelto un tema como de saber venderlo al padre de familia, en cuanto a garantizar de que el padre de familia comprenda los niveles de seguridad que tiene el colegio, porque aquí no podemos decir que hay un estándar de niveles de bioseguridad en los colegios. Algunos van a ser mucho más seguros que otros, hay que decirlo, porque pues obviamente no tenemos un estándar de edificaciones o de disponibilidad de recursos. Algunos tienen más, otros tenemos menos. Pero en las capacitaciones y en las reuniones que hemos tenido con los padres de familia, se ha vuelto un tema de poder ver que entre mayor sea la cantidad de padres de familia que acepte la opción de la semipresencialidad, para el colegio es alcanzable una mejor calidad del servicio. En contra de la virtualidad, porque nosotros consideramos que la virtualidad le queda a deber mucho en calidad de educación al padre de familia y al estudiante. De eso estamos totalmente de acuerdo. Aunque hagamos los mejores esfuerzos como colegio, siempre hay un déficit de calidad educativa, de capital académico que se arriesga. Y por esa razón nosotros estamos como muy convencidos en que debemos de garantizar de que el padre de familia comprenda que le estamos dando la mayoría de las garantías, las más óptimas, para que se sienta seguro y que envíe a su hijo al colegio. Sin embargo, se va a respetar 100% la opción que el padre de familia quiera para poder continuar la educación. Si esta va a ser opcional virtual, pues así se le va a atender. No se trata, y aquí hay que dejarlo claro, no se trata de que el colegio va a hacer una encuesta para ver qué opción gana. No se trata de eso. Se trata de que el colegio va a hacer una encuesta simplemente para orientar las opciones que el padre de familia diga que quiere para continuar la educación. El colegio va a tener que abrir la opción virtual para quienes quieren virtual, la opción semipresencial para quienes quieren semipresencial, porque en algunos casos me han estado escribiendo a la Asociación de Colegios Privados y han estado diciendo de que de repente si gana la virtual, aunque queramos presencial, no nos van a dar presencial, y eso no es así. Se trata de establecer que se le va a atender en la opción que el padre de familia va a querer que se le atienda. Pero eso está pasando, sin duda. Hay colegios que están tomando esa decisión. ¿Habrá alguna sanción o qué acción sería para esos colegios que van a atender solo virtual, por ejemplo? Yo creo que el colegio que caiga en ese gravísimo error, que obviamente no va a ser de nuestra asociación, porque estamos claros que estamos diciendo que no debe ser así, está arriesgando la matrícula de este año y la del próximo. Porque el padre de familia que quiera tener la opción semipresencial y se le esté obligando a tener la opción virtual, ese padre de familia no va a estar contento este año y seguramente el próximo año no matriculará en ese colegio a su hijo. Así que creo que no vale la pena que el colegio arriesgue el plan de retorno de esa forma. Quisiera saber si usted tiene el dato de los colegios o centros educativos privados que ya tienen la certificación del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el total que ya la obtuvo?
El último dato que nosotros manejábamos antes de vacación, el día jueves que nos vimos con ustedes, era de que el 60% de colegios privados ya tenía el plan retorno aprobado y tenía la certificación de parte del ministerio para poder abrir clases semipresenciales. Eso significa un poco más de 600 colegios. De los 1.009 colegios que hay, yo creo de que podríamos estar al 95% de colegios privados al finalizar esta semana de regreso de vacaciones. ¿Cuántos abrirán mañana? No más del 5%, o sea, no estaríamos hablando más de 100 colegios. Sí, o sea, eso fue lo que retornó a nuestro centro de monitoreo antes de vacación, que habían comprometido a abrir clases el 6 de abril, al menos un 5 o 6% de colegios privados. Muy poco realmente. 100 colegios. Sí, así es. Si ustedes mañana monitorean algún colegio que esté abierto, van a ver que de repente son colegios que atienden en su mayoría educación inicial y parvularia. Es que miren, los niveles de educación inicial y parvularia son los niveles que más han estado solicitando la reapertura. No por los colegios en sí, sino porque la virtualidad se torna un poco difícil en esos niveles. Y porque el padre de familia ha estado solicitando que abran el colegio. Porque imagínense 3 años, 4 años un niño en casa, ya más de un año, sin recibir clases semipresenciales o presenciales, se torna esto bastante complicado. Así que ahora toca el gran reto para esos niveles de retornar, pero eso sí, con la condición indispensable, 100% seguros en ese sentido.